En abril, el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito de 327 millones. Buenas noticias, sin duda alguna, para Bolivia. Buenas noticias, sin duda alguna, para Bolivia. Yo me pregunto y te lanzo la interrogante. ¿Por qué el afán del gobierno de que se apruebe este crédito del FMI? Pregunto nada más. ¿No será que ya utilizaron esa plata y necesitan devolverla? Porque estos fueron créditos no aprobados por la Asamblea y se podrían meter en un embrollo legal. ¿No será esa la aflicción que tienen de tapar alguna plata utilizada de acá? Estos créditos que no estaban autorizados por el pueblo, ya te dije, por la Asamblea, que te guste o no, viene a ser la representación del pueblo. Y ahí aparece el archivo. No se necesita de un decreto supremo, ni se necesita tampoco de contrato de préstamos, que eran lo que nos exigían. No se necesita de un decreto supremo, ni se necesita tampoco de contrato de préstamos, que eran lo que nos exigían. Entonces, en base a esos argumentos, en el decreto supremo 29894, en su artículo 52, justamente le dan la atribución al ministro de Economía de negociar y contratar un financiamiento externo. Este no es el mismo caso de cualquier crédito externo. Nosotros formamos parte del FMI, entonces tenemos ese canje de acciones de dinero para poder ser restituida. Señor Carlos Slim, sea un poco más hombre. En mis manos tengo este decreto supremo al cual usted alude. Artículo 52, atribuciones del ministro o ministra de Economía y Finanzas Públicas. Inciso P, negociar y contratar financiamiento externo. ¿Escuchó bien? Negociar y contratar financiamiento externo. De negociar y contratar. Contratar, es decir, que tiene que haber contrato. Ahora bien, como dice usted ser economista, le voy a leer otro decreto supremo. Este decreto es el 3364, el del 18 de octubre del 2017. La transferencia de recursos externos de crédito será establecida mediante decreto supremo. No se necesita de un decreto supremo, ni se necesita tampoco de... Será establecida mediante decreto supremo que autorice la suscripción del documento de crédito. Entonces, ¿en qué quedamos, señor Carlos Slim? ¿Quiso engañar aquí a la comisión? ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional, el que ustedes tampoco quieren que se sepa? El personal técnico del Fondo Monetario Internacional concuerda con la opinión de las autoridades, es decir, de ustedes, viceministro, sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio durante la crisis de la pandemia y después considerar que se cambie el valor de la moneda extranjera, es decir, que van a devaluar el peso boliviano. Aquí está, no me lo estoy inventando, ya ingresaron estos recursos económicos aquí a Bolivia. No autorizó el ministro porque no hay contrato ni hay decreto. No autorizó la asamblea. Y entonces, ¿cómo es que ingresó esa plata? Que la Asamblea Legislativa libere los recursos de los créditos. Yo en la conferencia de prensa, la primera pregunta, levantaría la mano y diría: ministro, ¿dispusieron, ya usaron la plata que les ofreció el FMI, la CAF? Esa sería mi pregunta. Y mi otra pregunta es: ¿será que están afligidos de que se aprueben sí o sí estos créditos? Porque ya usaron esa plata y de aquí, de esto que está aprobado, van a sacar para devolverles a esto. Es que este crédito del FMI ya fue precisamente entregado a Bolivia, además de forma ilegal. Este es un informe del Banco Central de Bolivia
en el mes de abril se recibió en el Banco Central el crédito del Fondo Monetario Internacional por 327.2 millones de dólares. Es decir, este dinero está a disposición de las autoridades del país. Aparentemente, por los documentos oficiales, hay una grave transgresión. ¿Qué dice la Constitución? Dice claramente que todo crédito externo y donación debe ser previamente aprobado por la Asamblea Legislativa, porque aparentemente en el gobierno están conscientes que han transgredido las leyes del país al haber recibido un crédito que no tiene aprobación legislativa. ¿No será esa la aflicción que tienen de tapar alguna plata utilizada de acá? Lo que se pretende es legalizar lo que ya está hecho. Obviamente no vamos a poder darle una solución al pueblo boliviano. La pregunta es, ¿usaron esta plata? Entonces, ¿cómo nos explicamos que ya paguemos un interés de 1.6 millones de dólares, ¿no? Eso sí que es hacer daño al Estado boliviano. Algún momento tendrá que responder ante la instancia. Lamentablemente, este gobierno de transición ha usado como campaña política el tema del crédito del FMI, de los 237 millones que se tienen para el bono salud. Este crédito en ninguna parte de sus artículos menciona que es para el bono salud. Y toda la población boliviana debe saber que en esta comisión de planificación no solamente es el MAS, está UD y el PDC. Y por unanimidad rechazaron este proyecto de ley porque no cumplía con los requisitos y tampoco especificaba a qué ellos se referían con el tema de la dolarización. Es por eso que se ha rechazado. Y ese crédito no se va a tocar en esta gestión, porque eso dice la Constitución y el reglamento. Esta tiene que quedar para la siguiente gestión. A la vez, el gobierno de transición ha vulnerado totalmente la Constitución y el artículo 322, porque ese crédito ya está en nuestro país sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa y se ha pagado el interés de 1,6 millones, cuando nosotros los bolivianos no sabemos dónde están esos recursos. Nosotros estamos haciendo es una acción ya penal hacia el Ministerio de Economía y vamos a hacer un juicio por incumplimiento de responsabilidades a la primera mandataria porque, bueno, pues es ella la que tiene que verificar todo ese tipo de cosas. Toda disposición de recursos tiene un costo financiero. La canasta de moneda que administra el Fondo Monetario Internacional tiene 1.07 de costo financiero. Ya estaría pagando cierto interés. Obviamente. Hola, vengo en busca de su dinero. En esta bolsa, por favor.